Bueno, espero que todos estén bien. Solo háganme el favor, ¿me puede alguien confirmar que estamos bien con la transmisión? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, muy amables. Ok, bueno, pues este es nuestro sistema en que vamos a trabajar vía virtual. Yo me permití compartirles ya en el Facebook la primera clase, el resumen de lo que vimos la semana anterior. Y en esta semana pues vamos a abordar algunos otros puntos del programa. Quiero pedirles a todos ustedes pues que el mecanismo acá es idéntico al de la clase presencial. Si alguno de ustedes quiere preguntar, pues puede interrumpir en la plática que esté dando yo para que podamos ir saliendo de algunas dudas que se hay. Quiero comentarles que voy a abordar más o menos el tema en unos 45 minutos. Creo que estar frente a una pantalla de una computadora más de este tiempo no es muy recomendable, pero vamos a abordar 45 minutos y vamos a dar un poco de tiempo más también para algunas preguntas o interrogantes que ustedes tuvieran. Estamos abordando el ámbito del derecho procesal. Creo que ya quedamos con ustedes y creo que también debe haber quedado claro que es un conjunto de normas que lo que regulan en el ámbito del derecho son principios, normas que regulan el procedimiento que vamos a utilizar nosotros para resolver los conflictos. Eso fue parte del tema de la semana pasada. Abordamos y traté de explicar cuáles eran los procesos. Me van a permitir un segundito que estoy viendo que tengo gente en llamada y también voy a aclarar algunas cuestiones acá. Tengo algunos problemas con esto porque me interrumpen la clase. Yo he hecho las invitaciones correspondientes para que las personas puedan ingresar en forma directa, pero veo que hay algunos que todavía no pueden hacerlo de esa manera. Entonces, solo déjenme corregir aquí, ver algunas cuestiones previas a continuar para poderles dar acceso a las personas que quieren ingresar en este momento a la clase. Déjenme un segundito, por favor.
Bien. Miren, tengo algún inconveniente por algunas circunstancias. Trataron de ingresar muchísimos a la misma hora y tuvimos algún problema con esto, pero yo me permití trasladarle la invitación a casi todos a sus correos que aparecen en la facultad, que asignaron en la facultad, y lo único que había que hacerlo pues es aceptarlo para poder tener un ingreso de mejor manera o una forma más fácil, más práctica. Para aquellos que no tienen ese ingreso automático porque su correo no sea compatible con Google o por alguna circunstancia no hayan compartido su correo, les voy a rogar que tratemos de ser un poquito más puntuales porque se me interrumpe la clase tratando de darle acceso a algunas personas que no están en esa posibilidad e ingresan un poquito más tarde. Pero bueno, con el respeto de todos los demás que sí están en este asunto, voy a continuar. Yo les decía que este va a ser nuestro mecanismo de enseñanza a partir de las clases virtuales, y el tema que vamos a abordar hoy es el tema relativo a la jurisdicción y la competencia. Recuérdense, mis estimadas amigas y amigos, que ustedes van a ser abogados. Significa que ustedes van a abogar. Normalmente la función del abogado está encaminada fuera de la actividad eminentemente de asesorías, normalmente a abogar por nuestros clientes en los órganos jurisdiccionales. Hace una semana yo les decía a ustedes que había muchas maneras de resolver los conflictos. Normalmente se tratan de resolver en forma extrajudicial e inclusive recomendaba hacerlo de esa manera. Sin embargo, pues hemos dicho también que llega el extremo en que el conflicto no se puede solucionar y nosotros entonces tenemos que recurrir ante un órgano jurisdiccional. En tal virtud, el tema del día de hoy es hablar un poco de esa actividad jurisdiccional. Es decir, yo les decía en alguna oportunidad que cuando el Estado surgió con dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y que ante la existencia de muchos conflictos que se resolvían a través de la venganza y donde la persona, por supuesto, más poderosa lograba la victoria, entonces se reclamó que la actividad de administrar justicia recayera en el Estado. Y es por eso que aparece a partir de esa fecha este término de jurisdicción. O sea, el término de jurisdicción tiene muchísima relación con el poder judicial. Cuando nosotros hablamos de jurisdicción, muchas veces confundimos esto con el término territorial. Ustedes recordarán o habrán leído en alguna ley que dice y es jurisdicción o es jurisdicción de A, jurisdicción D, porque también es un sinónimo de territorio. Pero el ámbito que a nosotros nos interesa entender de la jurisdicción desde el punto de vista procesal es como una actividad que desarrollan ciertos órganos del Estado para administrar justicia. Como les decía hace unos minutos, pues cuando surge el Estado, realmente el sistema o la forma de resolver las controversias era a través de la venganza o la autodefensa. Lógicamente predominaba la violencia y ganaba el más fuerte. Ese era el mecanismo de solución de los conflictos antes de que apareciera el Estado y por ende el poder judicial. Por supuesto que el Estado, ante el requerimiento que yo les mencionaba de sus habitantes, lo que hace es monopolizar el sistema de justicia. Entonces, quiero que les quede bien claro a ustedes que realmente que quien está monopolizando o está facultado a administrar justicia con autoridad de cosa juzgada, un término que voy a explicar más adelante, es simplemente el Estado. Yo les decía también en algunos comentarios que hacíamos en unas clases anteriores que ustedes pueden ir con el sacerdote, ustedes pueden ir con el anciano del pueblo, ustedes pueden ir con el sabio de la ciudad, ustedes pueden ir a su casa con sus papás y ellos en cierta forma podrían resolver un conflicto, pero ese conflicto no lo resuelven con autoridad de cosa juzgada, que significa ni más ni menos que esa decisión debe de cumplirse. Nosotros, alguien nos dice, yo les mencionaba y poníamos de ejemplo a la doctora Polo, un show televisivo donde cualquier decisión que ella tome pues no es
forzosa, no es ejecutable. Simple y sencillamente, pues como es parte del show, aparentemente las personas salen enteradas de la decisión que ella ha tomado, pero eso realmente simplemente es un show. Si ustedes van a una iglesia, hablan con el sacerdote les da una solución al conflicto, y por ejemplo el sacerdote le dijera a una persona, mira, en virtud de que tu esposa quiere alimentos, no se los das, tienes que darle alimentos todos los meses durante 5 años a razón de 1,000 quetzales mensuales. Pues ustedes saldrán de la iglesia, le dirán al sacerdote que sí, pero el mes siguiente simplemente no lo cumplen y no hay poder que pueda hacerlos cumplir forzosamente eso. No, la decisión que nosotros buscamos a través de un órgano jurisdiccional es la decisión de un juez o un órgano que no solo juzgue, sino que también coercitivamente nos obligue o puede obligar a la parte condenada a cumplir con la decisión. Porque si no existiera esa situación, entonces el sistema de justicia no podría funcionar. Si tuviéramos un juez que dicta una sentencia, pero lo deja solo en la sentencia, pero no se puede ejecutar forzosamente esa sentencia, entonces el sistema judicial no tendría realmente razón de ser. Pero bien, la idea acá es que entendamos ese término jurisdicción. Y surge, les decía yo, a partir del surgimiento del Estado, tratando de evitar de que las personas hagan justicia por mano propia y por supuesto tratando de mantener una cordialidad o una paz dentro de una sociedad. Esta palabra jurisdicción viene de un latín jurisdicción, que quiere decir acción de decir o declarar el derecho. Normalmente casi todas las definiciones vienen de términos latinos o vienen del derecho romano, etcétera, etcétera, y por supuesto a veces sirve entenderlas, pero lo más importante acá, más que entender que viene del sistema latino o de una definición latina, es importante entender qué lo es. Como ustedes pueden ver en la filmina o en la presentación, la jurisdicción es una potestad que se le asigna a algunos órganos del Estado para solucionar un conflicto de entre particulares, por supuesto imponiendo la ley y el derecho. Yo les decía, órganos del Estado, pueden ser muchos, pero simple y sencillamente esto va dirigido para algunos órganos del Estado que la ley faculta para poder administrar, en 2 palabras, administrar justicia. Entonces, estos órganos del Estado no son todos los órganos del Estado, porque nosotros podemos encontrar que existen algunas decisiones que se toman por algún órgano administrativo, pero al final de cuentas, recuérdese lo que dice la Constitución Política de la República y que tocamos en una de las sesiones anteriores. Dije yo que la Constitución Política de la República de Guatemala establece su artículo 203 que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Inclusive les explicaba qué procedimientos existen en el orden civil para juzgar y qué procedimientos existen en el orden civil para ejecutar. Entonces, ¿quién es el que administra justicia en un Estado? ¿Cuáles son esos órganos estatales que administran justicia? De conformidad con la Constitución Política de la República, los tribunales de justicia, empezando por la Corte Suprema y todos los demás tribunales que la ley regule. Estos tribunales, reitero, tienen la facultad de juzgar y tienen también la facultad de ejecutar lo que juzgan, de hacer cumplir forzosamente lo que juzgan. Entonces, vamos a definir la jurisdicción, reitero, ya lo he dicho varias veces, pero para que utilicen sus propias palabras, una potestad que está asignada exclusivamente a ciertos órganos del Estado, en este caso el organismo judicial, para juzgar y hacer cumplir forzosamente lo juzgado. Ni el organismo ejecutivo ni el organismo legislativo tienen la facultad de decidir y juzgar, no lo tienen. Esa facultad de juzgar exclusivamente le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, representante en cierta forma de un órgano estatal como es el organismo judicial. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra jurisdicción, en el ámbito procesal significa que que la ejerce tiene la facultad de juzgar. En un momento voy a estar hablando de esto, porque cuando yo hablo del organismo judicial, por supuesto que estoy hablando de magistrados, de corte, magistrados de sala, jueces de primera instancia, jueces de paz, que son los que están facultados para juzgar.
Vamos a encontrar algunos elementos en la jurisdicción. Estos son elementos que vamos a estar viendo normalmente nosotros en el transcurso de venir de todo este semestre y del año, diría yo. Son algunos elementos importantes en la jurisdicción, son parte de la jurisdicción. Es decir, la jurisdicción circula o funciona a través de estos elementos. En primer lugar, vamos a hablar de un elemento subjetivo, o sea, de los sujetos. ¿Qué sujetos intervienen en la jurisdicción? Pues, en primer lugar, interviene el juez. El juez es el ente representativo de la jurisdicción. Para ser juez, mis estimadas amigas y amigos, pues ya no es como se hacía hace muchísimos años a través de una designación a dedo, donde alguien decía a un magistrado de corte, le decía ¿querés ser juez? Sí, y hacían la designación y hacían el nombramiento. No, hoy el mecanismo es que existe una ley de la carrera judicial que a ustedes en el futuro les permiten ingresar al ámbito de la carrera judicial. Pero para ingresar al ámbito de la carrera judicial tiene que cumplir con los requisitos que establece esa carrera judicial. Quiero comentarles, solo para que sepan ustedes, no es parte de este programa, pero es importante, es que existe una escuela de estudios judiciales. Entonces, normalmente lo que hace la Corte cuando necesita jueces de paz, porque ahí empieza uno con la carrera judicial, es hacer una convocatoria interna, en algunos casos externa, para que los abogados que cumplen ciertos requisitos, 4 años para ser exactos de ejercicio profesional, puedan someterse a ese concurso, a esa actividad, participan en cursos de la Escuela de Estudios Judiciales después de haber sido designados como posibles jueces y después de trasladar, de aprobar satisfactoriamente los cursos, aproximadamente unos 6 meses, pues habiendo aprobado sus cursos, tienen la facultad y la potestad para ser jueces. Una vez han cumplido con esos requisitos, la Corte Suprema de Justicia los llama y los designa jueces, los juramenta y lógicamente a partir de ese momento les está invistiendo de jurisdicción. Entonces, el juez de por sí tiene jurisdicción. ¿Por qué? Porque está facultado para administrar justicia. ¿Y a quién se le administra? Pues lógicamente a los sujetos procesales, a los particulares en conflicto, a los que llegan y requieren, requieren justicia, al actor y al demandado que entra dentro de un conflicto de intereses que necesita que sea resuelta por ese órgano jurisdiccional. También existen terceros, vamos a encontrar dentro de la actividad jurisdiccional, por ejemplo, peritos o expertos, o inclusive en el ámbito jurisdiccional encontramos terceros que administran justicia, como el caso de los árbitros. Entonces, el elemento subjetivo de la jurisdicción va a ser los sujetos que participan en el ámbito de esa jurisdicción. Por otro lado, vamos a tener un elemento formal y esto es fundamentalmente el procedimiento. Yo ya les decía a ustedes que hay un instrumento regulado en el Código Procesal Civil que nos dice cómo se debe llevar el procedimiento. Lamentablemente, digo lamentable por efectos eminentemente didácticos, por efectos prácticos, no es un procedimiento único. Encontramos, como ya expliqué en clases anteriores, 4 procesos de conocimiento, como ya expliqué, hay 9, 8 procesos de ejecución, hay procesos especiales, todos ellos con distintos procedimientos que debemos de cumplir para satisfacer los intereses de nuestros clientes. El elemento formal es entonces el procedimiento, el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral, las ejecuciones, ese método en el cual participamos para poder demostrarle al juez nuestras afirmaciones y que el juez nos dé la decisión final a nuestro favor. Y un último elemento, que es un elemento material, que es más que todo el objetivo o el objeto de la jurisdicción. ¿Qué pretendemos o qué fin tiene la jurisdicción? Regresemos un poquito a la época primitiva. O sea, utilizamos la venganza, la autodefensa, la ley del más fuerte. Llegaba una persona y robaba, y el otro llegaba y más fuerte le quitaba todo. No había forma de poder resarcirse, y entonces existía violencia. ¿Por qué? Porque como no hay quien decida sobre una cuestión con autoridad y con fuerza, entonces ese mecanismo lo que trae realmente es violencia. Entonces surge la jurisdicción en primer lugar con un fin, vamos a ponerlo secundario, que es resolver un conflicto entre particulares.
Unas personas quieren divorciarse, van a un juez de familia y resuelven su conflicto. Ese es un fin material o un elemento material de la jurisdicción, la solución de ese conflicto. Hay otras dos personas que están peleando por una herencia, aduciendo la falsedad de un testamento, y un juez decide si el testamento es falso o no lo es. Y entonces resuelve ese conflicto. Otras personas están peleando sobre una propiedad, aduciendo que la propiedad es de uno y otro dice que es de otro, y al final quien decide de quién es el juez, y con eso resuelve el conflicto. Esos fines son secundarios, porque realmente lo que busca la jurisdicción es un fin primario. Ese conjunto de soluciones, cuando hay un buen juez, hay varios jueces, un sistema de justicia muy bueno o rápido, con celeridad, que permite resolver los conflictos a la brevedad, sucede que ese conjunto de soluciones lo que trae dentro de una colectividad es la paz. Entonces, el interés público de la solución de la jurisdicción como finalidad es mantener una paz social. Si ustedes van a países en Europa, no voy a mencionar nombres porque pero la mayoría de ellos, pues hay en cierta forma paz, una tranquilidad, menos delincuencia, menos crímenes. ¿Por qué? Porque hay un efectivo sistema judicial. Contrario a eso, en países como el nuestro, que debemos de reconocerlo nosotros, cuando el sistema de justicia no funciona, ¿qué sucede? Ustedes miran y saben que hay linchamientos en el interior, encuentran a un par de ladrones que están robando una moto, un par de secuestradores que lo detienen, pues ya no los entregan al sistema de justicia, porque llega un momento en que ya no se cree en el sistema de justicia, porque es muy lento, porque a la persona la detienen y salen el día de mañana. Entonces las personas comienzan a actuar con violencia. Por eso es importante que exista un buen sistema judicial y por ende un buen sistema jurisdiccional, porque de esa forma podemos cumplir con el principal fin de la jurisdicción, que es mantener la paz dentro de una colectividad, la paz social. Entonces, dos fines tiene la jurisdicción, dos fines tendrán los procesos, lo vamos a ver más adelante. Un fin primario, importante y principal, que es el mantenimiento de la paz social. Pero para llegar a ese mantenimiento de la paz social hay que cumplir con el fin secundario, que es la solución de cada uno de los conflictos, de la forma, pues lógicamente, más rápida, con mayor celeridad, con mayor eficacia. Un juez no podría realizar su actividad jurisdiccional si no tuviera ciertos poderes. Es decir, no quiero ejemplificar porque estaría yo involucrándome en hacer una similitud que no tiene nada que ver, pero solo para efecto de entenderlo. Yo diría que un juez es un Superman, con muchos poderes. Decía el anuncio de Superman que era más rápido que una locomotora, más veloz que un avión, y su escudo es un corazón. Bueno, no es el Chapulín Colorado, pero sí, en el anuncio del Superman que yo conocí de niño, lo identificaban como más rápido que una locomotora y más veloz que un avión, y explicaban al Superman con muchos poderes, más rápido, miraba para atrás las paredes. Bueno, pues el juez realmente es un Superman de la justicia. Pero para ser un Superman de la justicia es necesario que este juez tenga ciertos poderes importantísimos dentro de él. Esos poderes ustedes ya en alguna oportunidad los vieron, en alguna oportunidad ustedes alguien los explicó en algún momento. Y esos poderes de la jurisdicción son 5 poderes de la jurisdicción que voy a tratar de explicar aquí, tratando de relacionarlos con ámbitos prácticos. El primero es el notio, así lo oyeron ustedes en algún momento en el curso de teoría del proceso, me imagino, que realmente es el poder de conocimiento. El juez, cuando yo le someto a conocimiento un subproceso, siempre y cuando sea competente para conocer, pues está más que con un derecho, una obligación de conocer el conflicto que se somete ante él. Él no puede negarse a eso. Y una vez ya conocido por él, tampoco lo podemos nosotros sustraer de ese conocimiento. Entonces, cuando yo tengo un conflicto y voy ante el juez, que es competente para conocer, el juez puede y tiene esa facultad para hacerlo. Desde el principio hasta el final, hasta decidirlo en una sentencia. Es una atribución, insisto, como decía hace unos minutos, que esa es más que un derecho,
una obligación del órgano jurisdiccional, y así se regula en la ley del organismo judicial en el artículo 95 como una obligación del órgano jurisdiccional. Primero, tiene un poder de conocimiento. Es algo así como que yo vaya con el sacerdote y el sacerdote me diga, mire, yo no conozco de esto y váyase usted a otro lado porque esto no es. El juez no, el juez, si el juez al llegar el asunto a su conocimiento determina que él es competente para conocer, entonces va a entrar a conocer y está obligado a conocer el conflicto que se le está sometiendo a su conocimiento. Insisto, este es el poder notio o poder de conocimiento. Luego de esto vamos a tener un poder de convocatoria. El juez no podría quedarse solo en conocer un asunto. El juez tiene que tener un poder o una facultad de poder citar a las partes, de convocar a las partes y hacerlos de una manera, obligarlos de una manera a participar dentro del proceso. En el caso del actor no hay problema. El actor ha hecho su solicitud, ha hecho su requerimiento, ha planteado su acción y entonces ahora el juez, ¿qué tiene que hacer? Trasladarle esto a la otra parte para que se manifieste. El juez le va a trasladar la demanda, el requerimiento que se ha sometido a su conocimiento a la otra parte para que éste se manifieste. Entonces, el juez tiene esa facultad de convocar. No es lo mismo, mis estimados amigos, que por ejemplo a ustedes los convoque a una reunión un ministro, que ustedes, si ustedes quieren por deferencia o por lo que ustedes quieran, van a llegar, pero no obligados a llegar. Ustedes los puede citar el ministro de culto, el sacerdote de la iglesia, el director de una escuela. Ustedes no están obligados a llegar, pero si a ustedes lo cita un juez, están obligados a comparecer. Normalmente las citaciones del juez se hacen con apercibimiento de conducción, en caso uno no quisiera llegar. Ese es un poder de convocatoria, es el poder, el vocatio, esa facultad que tiene el juez de poder citar y convocar a las partes a una audiencia, a una declaración, a una diligencia o simplemente a manifestarse en relación a la demanda que se ha planteado frente a él. Ese es el poder de convocatoria o el vocatio. Igual, el juez, si no tuviera poder coercitivo, todas sus decisiones y sus actos, pues no podría estar funcionando en cierta forma el poder de la jurisdicción. Y el juez tiene un poder coercitivo que no tiene nadie. Nosotros, insisto, si a nosotros nos invita un ministro y no vamos, pues no vamos. A nosotros, dentro del ámbito privado, nos cita el Congreso de la República y no estamos obligados a ir. No pasa nada, pero cuando el juez nos cita y nosotros no vamos, o cuando el juez nos emplaza entre una demanda y nosotros no comparecemos, pues el juez tiene poderes coercitivos para obligarnos a ir, y no solo para eso, tiene poderes coercitivos que buscan remover cualquier obstáculo para la administración de justicia. Dejen ustedes de pagar una deuda, el juez ordena requerir, ustedes no pagan, el juez embarga los bienes. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y lo embarga qué? Pues el juez le informa a un banco que no le puede entregar a ustedes el dinero y el banco no les puede entregar el dinero. El juez le ordena al Instituto de Migración que ustedes no pueden salir porque están arraigados y ustedes no pueden salir. Si al juez se le ordena, se me ocurre en este momento, decretar el secuestro de un vehículo, se ordena con la policía ir a quitarle a la persona el vehículo y la persona no puede oponerse. O sea, ese es un poder coercitivo que yo ejemplifico en el ámbito civil, pero no existe en el ámbito penal. Imagínense, un juez ordena el allanamiento de una vivienda y puede la policía junto con el Ministerio Público a ingresar. Lo estoy poniendo en el ámbito penal, pero yo doy los ejemplos en el ámbito civil. Entonces, el juez tiene un poder de coerción. Puede hacer cumplir muchas cosas a través de decretar ciertas medidas coercitivas que aquí vamos a estudiar, por supuesto, que lo que buscan es remover cualquier obstáculo que se oponga a esto. Entonces, lo dice el artículo 66 del ánimo judicial, dice que el juez tiene la facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté conforme a derecho. Tenemos también un poder de la jurisdicción importantísimo, el poder de decisión. O sea, la idea en un proceso judicial es que el juez determine a quién le corresponde y a quién le da la razón. Y eso normalmente lo determina a través de una sentencia.
Digo normalmente porque puede ser tal vez a través de un auto. Oportunamente voy a hablar de estos temas que yo estimo que ustedes ya los conocen por el estudio en el derecho procesal, de teoría del proceso, pero sin embargo, sí, siempre veo la necesidad de poder repetir. Pero un juez, a través de una sentencia o una resolución interlocutoria, un auto, puede decidir sobre un aspecto. Nosotros estamos buscando esa decisión. Entonces sucede que el juez decide que A le tiene que entregar un vehículo a B. Ese es el poder de decisión del juez y hay que respetarlo. Ese poder de decisión de donde el juez decide que A se divorcia de B por una causal y ordena disolver el vínculo matrimonial. Y entonces se manda una certificación de la sentencia al RENAP y se desaparece el matrimonio. O donde el juez, al dictar una sentencia, ordena que A y B están unidos de hecho. Y se envía una certificación del fallo al RENAP y entonces ya aparece uno unido de hecho. O cuando el juez decide en una sentencia de filiación que A es papá de B y entonces ordena inscribir a B como hijo de A en el RENAP, aunque uno no le guste, aunque uno lo quiera. Pero son los poderes de decisión. El juez puede condenar, el juez puede declarar, el juez puede declarar dictar una medida, una sentencia constitutiva, pero de eso vamos a hablar en su oportunidad. Lo importante aquí es que sepan que el juez conoce un proceso, puede convocar a las partes, tiene poder coercitivo y además tiene un poder de decisión. Él va a dictar una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada. Y cuando yo dije autoridad de cosa juzgada, que voy a aprovechar un momento aquí para explicar esta terminología, la cosa juzgada es una institución de legalidad, una institución de certeza jurídica o de tranquilidad o de paz social. Cuando ustedes sepan que una sentencia está firme, es una sentencia en la cual ya no cabe ningún recurso y que hay que cumplirla y que nadie la puede cambiar. Yo pongo este ejemplo muy sencillo. El presidente de la República actual ganó con 2 millones de votos y él hoy dicta su acuerdo gubernativo, pero mañana no le gustó y mañana lo cambia. Eso no es cosa juzgada. El Congreso de la República dicta su decreto, un decreto, crea una ley hoy y mañana la derogan. Un juez de paz de un municipio dicta una sentencia y está firme, no la puede ni cambiar él ni la puede cambiar nadie más. Eso es el fundamento de la cosa juzgada, certeza jurídica. La sentencia de un juez firme no se puede cambiar. No se va a poder sustituir. Y por último, un poder de la jurisdicción importantísimo y fundamental, que es el poder de la ejecución o la executio. ¿Qué podríamos hacer nosotros con una sentencia donde se condena a alguien a pagar, a dar algo, a hacer algo o a no hacer nada, si la persona simple y sencillamente no la cumple? La sentencia declara que hay que pagar cierta cantidad de dinero, que hay que entregar cierta cosa, que hay que hacer algo o que no hay que hacerla, pero simplemente la persona condenada dice: a mí qué me importa, yo no lo hago. Pues entonces el juez forzosamente lo va a obligar a hacer. Me adelanto a muchísimas clases porque todavía tenemos que ver eso el semestre entrante, pero imagínense una sentencia que declara que una persona tiene que pagar dinero y no lo paga. Pues el juez requiere de pago y le embarga bienes, le embarga su casa, le embarga su salario, lo arraiga, le embarga los inmuebles, le embarga sus cuentas bancarias para obligarlo a pagar. Si una persona en una misma sentencia se le condenara a entregar un carro y el carro lo desaparece, lo esconde, pues el juez sustituye eso por bienes y le va a embargar su casa, le va a embargar su carro, le va a embargar su salario para compensar ese incumplimiento de la entrega del vehículo. Si a una persona se le condenó a hacer una casa o a hacer una pared y no la hizo, pues si no la hace, no, o se contrata a alguien a costa de él, o simple y sencillamente el juez compensa ese incumplimiento con dinero y le embarga bienes, su casa, su carro, sus pensiones, etcétera, y para compensar ese incumplimiento de hacer la pared. Y si alguien es condenado a no hacer la pared y pese a eso sí la hace, lo mismo, el juez, porque ya incumplió con eso, le va a embargar bienes para compensar eso y se los va a rematar. Entonces, ese es el poder de ejecución del juez. Una decisión, una sentencia, más otros títulos que más adelante hablaremos, debe de cumplir. Si no se cumple, entonces el juez utiliza su poder de ejecución y obliga a la persona
a cumplir forzosamente con la obligación incumplida. Entonces, en resumen, encontramos 5 poderes de la jurisdicción que hacen del juez un poderoso, pero muy poderoso, porque el juez puede conocer, puede convocar, puede decretar medidas coercitivas, puede decidir y puede hacer cumplir forzosamente una decisión dictada o resuelta por él. Ahora, los jueces no son jueces omnipotentes. El juez, como yo soy juez, pues yo decido qué hago. A mí ya me explicó el licenciado Mario Gordillo que como yo soy juez puedo conocer, puedo convocar, puedo decretar medidas coercitivas, puedo decidir y puedo ejecutar. Sí, usted lo puede hacer, pero no lo puede hacer. Por ejemplo, si usted estudió en la Escuela de Estudios Judiciales y lo designaron juez de paz civil, no lo puede hacer en un asunto penal. En el momento que el asunto penal le llegue a su conocimiento, usted no puede conocer. Pues si usted es juez, sí, pero es juez y por ende tiene todos los poderes, pero además de ser juez, miren, yo lo pongo como un ejemplo de esa manera más o menos. Los jueces, perdón, alguien quiere ingresar a la llamada, entonces estoy tratando de ver cómo le doy acceso, pero bueno. Entonces, los jueces, todos los jueces, por ser juez, vamos a poner este ejemplo solo para más o menos ustedes lo puedan entender, todos los jueces pueden comer de un pastel. Ni ustedes, que no son jueces, ni yo, que tampoco lo soy, podemos comer de ese pastel. Ese pastel se llama jurisdicción. Usted es juez, puede comer pastel. Usted también es juez, puede comer el pastel. Eso sí, no se puede comer todo el pastel. A usted como juez le vamos a asignar un pedacito del pastel. Entonces, vamos a limitarle la facultad. Usted no se puede comer todo el pastel, solo se puede comer un pedacito del pastel. Eso que acabo de decir yo es lo que vamos a conocer nosotros como la competencia. Es un límite de la jurisdicción. El juez conoce, decide, decreta medidas coercitivas, pero con un límite. No lo puede hacer en todo el país, ni lo puede hacer en todas las materias, ni lo puede hacer en todas las cuantías. No, lo tiene con un límite. Y ese límite a esa actividad jurisdiccional es lo que nosotros conocemos como la competencia. Entonces, mis estimados amigos, cuando ustedes estudien para ser jueces y se les designe como jueces, les van a dar la facultad de administrar justicia, les van a dar jurisdicción. Pero esa actividad jurisdiccional usted no la puede desarrollar en cualquier ámbito, ni en cualquier territorio, ni en cualquier materia. Simple y sencillamente lo va a hacer en una materia, en un territorio, en una cuantía determinada. Esto se hace, por supuesto, por varias cosas. La primera, porque el sistema de justicia requiere cierta especialidad. Normalmente y actualmente, basado en esta escuela de estudios judiciales, se hacen especialistas. Hay especialistas en derecho de familia, jueces de familia, se especializan en derecho penal, jueces penales, se especializan en derecho laboral, jueces de trabajo, etcétera, etcétera. Y lógicamente también distribuir el trabajo. Imagínense ustedes 100 jueces reconociendo en toda la República. Entonces se trata de distribuir. Y esta división de la actividad jurisdiccional, esta medida en que se hace esto, lo que nos vamos a conocer nosotros como la competencia. Entonces, así como acabo de mencionarlo, la competencia es el límite de la jurisdicción, es la medida con que se distribuye la actividad jurisdiccional en los distintos órganos. Ustedes van ahorita a la Corte Suprema de Justicia y suben al segundo nivel, están todos los magistrados, ellos tienen jurisdicción y cierta competencia. Se meten a la torre de tribunales y comienzan a bajar nivel 9, van a encontrar jueces que tienen, todos tienen jurisdicción, pero limitada a través de su competencia. Entonces la competencia viene siendo el límite de la jurisdicción. Esto que le estoy poniendo en la pizarra es bien claro y explica lo que acabo de decir, y lo han dicho muchos, es decir, se menciona, todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia. ¿Ok? O sea, el juez penal tiene jurisdicción, pero solo en materia penal. No tiene competencia en materia civil, ni en materia laboral, ni en materia de familia. Un juez del departamento de Guatemala tiene jurisdicción, pero no tiene competencia para conocer del departamento de Zacatepeque, del departamento de Chimaltenango.
Un juez de primera instancia tiene jurisdicción, pero no tiene competencia para conocer de jueces asuntos que conoce el juez de paz o que conoce el tribunal o la sala de apelaciones. Entonces, quiero que quede bien claro, desde que ustedes se dirigen a un juez es porque él tiene jurisdicción, pero podrían dirigirse a un juez que tiene jurisdicción, no puede conocer porque no tiene competencia. Vamos a hablar un poquito de esas clases de competencia, algunas reglas de la competencia. Primero vamos a encontrar que hay competencia por razón de la materia. Esto no es difícil para ustedes, porque por razón de la materia o son jueces penales, o son jueces civiles, o jueces de trabajo, o jueces constitucionales, etcétera, etcétera. Para efectos de mi curso, yo solo voy a dirigirme con jueces civiles o jueces de familia. O sea, el día que hagamos una cuestión práctica, ustedes no pueden dirigirse a un juez penal porque mi curso no es para jueces penales, ni para jueces de trabajo, ni para... No. Ustedes o tienen que dirigirse a un juez de familia o a un juez civil, ¿ok? Por razón de la materia. Si el asunto fuera un delito, va a ser un juez penal. Si el asunto es un tema que surge de una relación de trabajo, una relación laboral, un juez laboral. Si el asunto se refiere a un hecho delictivo que desarrolló un menor de edad, pues el juez de menores. Entonces, esto es razón de la materia. ¿Por qué se utiliza materia? Por especialidad. Insisto yo, para tener jueces especializados. Y por ende, hay jueces por eso. Y algo que es importante que tengan muy presente ustedes es que los jueces, que ustedes cuando se dirigen a un órgano jurisdiccional con su primer memorial, su primera demanda, su primer escrito, tienen que dirigirse al juez competente. En el entendido que él tiene jurisdicción, por eso es juez, pero tiene que ser juez competente. Y les decía en una clase anterior, no sé, ahorita mentiría yo, pero hay más de 1,000 jueces en toda la República de Guatemala. Pues tenemos jueces en todos los departamentos, tenemos jueces en todos los municipios, tenemos jueces en la capital, tenemos magistrados en casi todas las cabeceras departamentales de salas, tenemos una Corte Suprema de Justicia, pero ustedes tienen que dirigir a uno solo de ellos, porque no todos, aunque todos tienen jurisdicción, no todos tienen competencia. Entonces vamos a estar estas cuestiones tratándolas de explicar. Vamos a encontrar jueces por razón de la cuantía. La cuantía es el monto. Dependiendo del monto que se va a reclamar, así va a haber un juez de primera instancia o un juez de paz. Es decir, cuantía es valor económico. Entonces, el valor económico va a influir si lo conoce un juez de paz o un juez de instancia. En materia civil, dependiendo del monto que ustedes reclamen, eso lo conoce un juez de paz o lo conoce un juez civil de instancia. Los dos grados que hay para conocer en primera instancia. Entonces, un juez de paz conoce hasta un monto y un juez de primera instancia a partir de ese monto para arriba. También para que les quede de una vez, aprovecho este momento, aunque está entre las reglas, es qué pasa si la demanda civil no tiene un monto, no es cuantificable, es indeterminado. Bueno, cuando el monto es indeterminado, cuando no se puede cuantificar, cuando no se puede determinar, entonces el competente es un juez de primera instancia. O sea, la cuantía, el monto, si existe un monto, sirve para determinar entre juez de primera instancia y juez de paz. Cuando no hay monto, cuando el valor es indeterminado, siempre será un juez de primera instancia. Pero para eso, por supuesto, hay ciertas reglas que nosotros debemos de ver. Yo les voy a pedir y les voy a sugerir, si es factible, que ustedes lean hoy del artículo 1 al artículo 28 del Código Procesal, porque ahí vamos a encontrar nosotros algunos aspectos de estas reglas. Pero aquí les explico uno. Por ejemplo, no se computan intereses. Si voy a reclamar 15,000 quetzales, no puedo determinar la cuantía más los intereses. Por ejemplo, tengo 15,000 quetzales de capital, más 5,000 de intereses, son 20,000, entonces tendría que buscar qué juez competente conoce de 20,000. No, primero no se computan intereses, solo se computa capital. Luego, si hay pagos parciales, se determina por el contrato original. Suponiendo que yo debo 1,000,000 de quetzales o debía 1,000,000 de quetzales, ahora ya solo debo 5,000, la pregunta es, ¿establezco el 1,000,000 o establezco los 5,000? Conforme a esta regla, tenemos que irnos por el 1,000,000, el contrato original. Aunque solo se dan 5,000, el juez competente es de quien debe haber conocido por el monto original. Si son rentas,
rentas de inmuebles, pensiones, prestaciones periódicas. Entonces, aquí el importe es anual. Por ejemplo, si ustedes están pagando 1,000 quetzales mensuales de renta de una casa y quieren plantear una demanda, no son ustedes, sino la parte arrendataria, multiplican esos 1,000 por 12, que son 12,000, y ahí ya determinará quién es el juez competente. O sea, cuando voy a reclamar rentas, pensiones, prestaciones mensuales periódicas, el monto o la competencia del juez se determina por el monto anual, por 12, multiplicado el monto mensual por 12, y ese monto es el que nos va a permitir determinar quién es el competente. Cuando hay varias pretensiones, porque puede ser que yo reclame A, B, C pretensión, entonces es el juez competente el del monto total que ascienden las pretensiones. Y cuando hay duda, pues entonces se oye por 24 horas a la otra parte para que el juez decida al final si eso no es competente. Estas reglas están en el código, de esos primeros 28 artículos del código. Yo les pediría a partir del artículo 7 o 6 o 7, les pediría que lo puedan leer porque son reglas que son importantes. Yo en algún momento voy a hacer una práctica muy rápida con ustedes para ver si ustedes han leído esos artículos del Código Procesal. Ahora bien, ¿qué conocen los jueces de paz? Pues la respuesta que está aquí es bien sencilla, pero eso nos permite. Miren, pues, los montos se determinan en cuantías. Hay menor cuantía y mayor cuantía. Aquí no tengo que explicar que la menor es la menor y la mayor es la mayor. Lógicamente, la mayor es mayor que la menor y la menor es menor que la mayor. Eso no tengo que explicarlo, pues, pero lo quiero decir. Entonces, los jueces de primera instancia conocen de mayor cuantía y los jueces de paz conocen de menor cuantía. Entonces, esto es la primera base. Entonces, lo que hay que determinar es cuánto es la cuantía. Si ustedes leen el Código Procesal Civil, en esos primeros artículos, van a encontrar seguramente en su ley, no sé qué leyes tengan, en un lado va a decir que la cuantía es 500 quetzales, la menor. Y en otros códigos va a decir que es 2,000 quetzales. Pues bueno, ni son los 500 ni son los 2,000, porque 500 fue lo original. Cuando originalmente se hizo el código, se dijo que la menor cantidad era 500. Eso significaba que los jueces de paz conocían hasta 500 quetzales. Y de 500 quetzales, un centavo para arriba, conocían los jueces de primera instancia. Eso cambió. Y hay unos artículos que no están actualizados tampoco, pero sí manejan en cierta forma la actualización legal o legislativa, que dice 2,000 quetzales. Entonces cambió la cuantía. Los jueces de paz conocían de un centavo a 2,000 quetzales y los de instancia de 2,000 quetzales en adelante. Eso ha cambiado actualmente, pero se cambia porque el artículo 7 del Código Procesal Civil faculta a la Corte Suprema de Justicia para cambiarlo a través de un acuerdo de la Corte. Y la Corte ha dictado acuerdos en relación a esto. La Corte Suprema de Justicia ha dictado varios acuerdos modificando la cuantía. Esos acuerdos, aquí se los pongo yo, ustedes lo pueden encontrar en sus cuadernos físicos, pero lo pueden buscar en internet, son el 2-2006 y el 37-2006, que modifican la cuantía de los jueces civiles. ¿Y qué dice estos acuerdos? Primero dice que en la capital, mire, pues lo van a distribuir primero por regiones. En la capital, estamos hablando de la ciudad capital de Guatemala, los jueces de paz pueden conocer hasta 50,000 quetzales. Entonces, ustedes tienen un asunto que debiera conocerse por un juez en la capital y el asunto es hasta 50,000 quetzales, tiene que recurrir con un juez de paz civil. Pero si igualmente es en la capital, pero pasa a los 50,000 quetzales, van a tener que ir con un juez de primera instancia. Entonces, antes los 500 o los 2,000 era a nivel nacional. Los acuerdos de la Corte lo han dividido en regiones. Y la primera región es la capital, muy importante región, económicamente activa, que necesita, con mucha población, que entonces necesita determinar mejores cuantías. 50,000 quetzales en la capital, conoce un juez de paz hasta 50,000 quetzales, y de 50,000 quetzales, un centavo en adelante, conoce un juez de primera instancia. Luego, en las demás cabeceras departamentales, fíjese, pues demás cabeceras son todas las cabeceras de los departamentos. En la cabecera en Zacatepeque, que es la antigua, en Chimaltenango, que es Chimaltenango, en el departamento de Escuintla, que es Escuintla. Pues en esas cabeceras, en todas las cabeceras, los jueces de paz conocen hasta 25,000 quetzales. O sea, en la capital son 50,000, en todas las cabeceras son
hasta 25,000 y arriba de 25,000 lo conoce un juez de primera instancia. Pero el acuerdo agrega ciertos municipios de importancia económica, ya sea porque tengan muchos habitantes o porque tenga realmente un municipio económicamente muy activo. Y ese acuerdo, por ejemplo, coloca a los municipios de Coatepeque, Santa Lucía Cochumalguapa, Ixchihuán, Malacatán, Santa María Nevaj, Poptum, Santa Eulalia, por supuesto Misco, aquí cerca, Amatitlán, Villanueva, que están muy cerca de la capital, para que aquí también esos jueces de paz en esos municipios conozcan hasta 25,000 quetzales. O sea, mire, si lo resumiéramos muy rápidamente, la capital son 50,000 y en estas cabeceras departamentales más estos municipios, el juez puede conocer hasta 25,000 quetzales, el juez de paz. Jueces de distancia, todo lo que supere ese monto. Y por último, quedan todos los demás jueces de paz. Imagínense 340 más o menos municipios. Aquí nos han hablado de unos 10, todavía nos quedan como 300 municipios más. En esos 300 municipios más, los jueces de paz pueden conocer hasta 15,000 quetzales. Entonces, miren, pues, ¿cómo se complica un poco la cuestión para ustedes? Por supuesto, por eso están las reglas de competencia. Yo voy a presentar una demanda y entonces ya el licenciado me dijo que si es por materia me voy a civil o familia. Eso no es ningún problema, pues es un asunto de familia, si es un punto civil, pues civil, ahí no hay problema. Pero sucede que ahora me viene una cuantía más todavía. Entonces sucede que voy a meter un asunto civil en Guatemala, aquí en la capital, y entonces, pues como la cuantía son 40,000 quetzales, es un juez de paz. Como son 60,000 quetzales, es un juez de instancia civil. Hasta ahí todo camina muy bien. El inconveniente, mis estimados amigos, es que hasta ahorita he hablado de materia y he hablado de cuantía, pero también tengo que reconocer o regular y explicar que también hay una competencia por razón de territorio. Bueno, aquí haré algo más. Esto es para temas de familia. En el tema de familia, la cuantía es distinta. Se establece en asuntos de familia 18,000 quetzales anuales y de 36,000 anuales, la menor cuantía, pero de esos temas lo voy a explicar cuando ya hablemos de los juicios de ínfima y de menor cuantía. O sea, esto es importante explicarlo oportunamente cuando estemos hablando del juicio oral el otro semestre, porque en el juicio oral se conocen asuntos de ínfima y de menor cuantía, pero la Corte modificó la cuantía en asuntos de familia y puso que son 18,000 anuales la ínfima cuantía y 36,000 anuales la menor cuantía. Lo que decía acá es que, bueno, aquí también agrega algo más de los juzgados de familia. El juzgado de familia, pues la idea es que crearse juzgados de paz de familia. Entonces van a establecer juzgados de paz, claro, no a través de todos los departamentos, en las cabeceras departamentales van a crear juzgados de paz con competencia en familia y algunos otros en algunos municipios. Y estos van a conocer de todos los asuntos de ínfima y menor. Pues no quería meterlo, puse acá, pero no quería meter el tema de ínfima con cuantía para no confundirlos. Cuando hablemos juicios orales el otro semestre van a ver ustedes que hay juicios de mayor cuantía, juicios de menor cuantía y juicios de ínfima cuantía. Pero como la ínfima es menor que la menor, y la menor la conoce un juez de paz, y la menor es lo menos que hay, y el juez de paz es lo menos que hay, pues el juez de paz conoce de menor y por supuesto conoce de ínfima. Porque si no, imagínense, tenemos que tener un juez de primera instancia que conoce de asuntos de mayor cuantía, un juez de paz que conoce de asuntos de menor cuantía y un juez que no sé cómo le deberíamos de llamar, que conoce de ínfima. No, el juez de paz es el grado más bajo de un juez de paz, y ese juez de paz conoce todos los asuntos de menor cuantía y por supuesto incluyen los de ínfima cuantía, pero esa división ínfima y menor la hace el organismo judicial, la hace el Código Procesal Civil, más que todo para diferenciar procesos, porque hay un proceso distinto en ínfima cuantía y un proceso distinto en menor cuantía. Lo van a entender mejor cuando hablemos de juicios orales. Y por último, hay un juez por razón de territorio. Es decir, aquí normalmente lo que se utiliza es la distribución geográfica de nuestro país para poder hacer las distribuciones. Entonces la competencia se hace atendiendo a la circunscripción territorial en la cual el juez administra justicia. Recuérdense que nuestro país está dividido primero en departamentos y luego en municipios.
Entonces, solo le explico muy rápidamente, un juez de primera instancia conoce en todo el departamento. Un juez de paz conoce en todo su municipio. Entonces, encontramos jueces de paz en los municipios y encontramos jueces de paz para los departamentos. Si ustedes son de un juez de primera instancia, la mayoría de ellos conoce en todo su departamento. Hay excepciones. Por ejemplo, en Guatemala tenemos jueces de primera instancia que conocen en todo el departamento de Guatemala, pero como también hay jueces de primera instancia en Misco, estos jueces de primera instancia en Misco, porque ya la ciudad es muy grande, conocen en todo ese municipio en primera instancia, menos lo que es de Guatemala. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Amatitlán. Pero se divide esa capacidad o esa competencia más que todo por la división administrativa, como se comprende en nuestro país, en municipios y departamentos. Entonces, los jueces de primera instancia conocen en todo el departamento y los jueces de paz en todo el municipio conforme a esa división geográfica que acabo de mencionar, ¿ok? Acuérdense que departamento es departamento, pero todos los departamentos tienen su cabecera. Normalmente en las cabeceras departamentales están ubicados los juzgados de primera instancia, normalmente. Aquí voy, antes de pasar a este penúltimo tema, entonces miren pues cómo se complica un poco la existencia. Todo eso tienen que ustedes analizarlo con las reglas de competencia que están en su código procesal civil, los primeros artículos. Vamos a ver, vamos a poner un par de ejemplos. Vamos a irnos primero por razón de territorio. Vamos a ver. Ustedes van a reivindicar la propiedad. Un suplente, alguien llegó y le quitó su propiedad. La llegó a poseer y se la despojó. La propiedad está ubicada en San Lucas, Zacatepeques. Sucede que fue a despojarlo, vive en la capital. Y el dueño del inmueble vive en la Antigua. Miren qué difícil. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué juez es competente para conocer? Si ustedes ven las reglas de competencia, la van a encontrar fácil, porque dice la regla de competencia que cuando se trata de bienes inmuebles, el juez competente es el de su ubicación. Ah, bueno, entonces el inmueble está en San Lucas, entonces debería que ser el de San Lucas. Pero ojo, debería ser el de San Lucas, pero en San Lucas hay jueces de paz. Y entonces, ¿cuánto es el monto que se va a reclamar? No es cuantificable, es un valor indeterminado porque simplemente es reivindicar la propiedad. Me quitaron una propiedad, aquí no hay un monto que esté reclamando. Entonces, como es indeterminado, es un juez de primera instancia. Como en San Lucas no hay un juez de primera instancia, yo voy a la cabecera de Zacatepeques, que es la Antigua, porque ese juez de primera instancia conoce en todo el departamento. Entonces, yo tengo que ir ante el juez que está en la Antigua. Y entonces, ¿qué hago? Juez por razón de la materia, el juez civil. Por razón de cuantía, como es valor indeterminado, juez de primera instancia. Y por razón de territorio, por ser un juez de primera instancia, el departamento de Zacatepeques. Entonces voy, señor juez de primera instancia civil del departamento de Zacatepeques. Él es el juez competente. Vamos a poner otro ejemplo más. Yo tengo una deuda, la persona es una deuda por 10,000 quetzales. La persona que voy a demandar vive en la cabecera departamental de Escuintla. Yo vivo en la capital y la deuda es de, ¿cuánto dije? 15,000 quetzales. La pregunta es quién es el juez competente. Por razón de la materia no hay ningún problema. Juez competente por razón de la materia, un juez civil. Es una deuda, juez civil. Por razón de la cuantía, bueno, razón de la cuantía son 15,000 quetzales. Ya vimos que aquí 15,000 quetzales lo conocen todos los jueces, porque lo conocen los jueces de todos los municipios, o los jueces de las cabeceras, o los jueces de la capital, porque si en la capital es hasta 50,000, puede conocer uno de 15,000. Si en las cabeceras es hasta 25,000, puede conocer uno de 15,000. Y si un juez de paz en todos los municipios de 15,000, entonces ahí no hay problema, tenemos un juez civil de paz. Ahora, ¿de dónde? ¿De paz de la capital, donde yo vivo, o de paz del municipio de Escuintla, donde vive el demandado? Esto lo van a encontrar ustedes en las reglas, pero aquí les doy también una pauta que es importante que la aprendan y que viene del derecho romano. Eso es la regla general, pero tiene muchas excepciones, pero es la regla general. La justicia sigue al demandado, ¿ok? La justicia sigue al demandado. Eso quiere decir que ustedes siempre tienen que ir a demandar donde el demandado tiene su domicilio. Entonces, como el demandado reside en Escuintla, yo tengo que ir ante el juez de paz civil
del municipio de Escuintla a demandar los 15,000 quetzales. Ese es el juez competente. Por eso les digo, es bien importante resaltar. En mis exámenes, cuando hagamos exámenes, yo necesito el nombre exacto del juez al que se dirige. Y ustedes no se me asusten porque ahí en alguna oportunidad se me asustaban. Creían que tenían que ir ustedes al algoritmo judicial a sacar la lista, el nombre de los jueces de todo. Cuando yo digo nombre exacto, es que si ustedes me dicen el juez competente es el juez de lo civil, no me dijeron nombre exacto. Si me dicen, es un juez de paz, no me dicen un nombre exacto. Si me dicen es un juez de Escuintla, no me dan el nombre exacto. El nombre exacto sería juez de paz civil del municipio de Escuintla. Él es el juez competente. No es el juez de paz del municipio de Malacatán, no es el juez de paz del municipio de Iztapa o del puerto de San José, no sé. No, el juez de paz tiene que ir con nombre y apellido, y el nombre y el apellido del juez lo compone la materia, el territorio y la cuantía. Entonces, no es cuantificable, primera instancia. Es cuantificable, paz o instancia. ¿Es civil o es familia? ¿Es en Guatemala o es en Quetzaltenango o es en el municipio de Villanueva? Entonces, así debemos de manejar eso para efectos de determinar las reglas de competencia. Algunas tareas vamos a hacer para que ustedes vayan captando eso, pero la base está en la lectura de sus primeros artículos del Código Procesal que establece eso. La competencia es posible prorrogarla. Quiere decir esto que podemos hacer de un juez incompetente un juez competente. Este artículo trae alguna confusión, pero lo que quiero explicar con esto, porque eso lo van a encontrar ustedes en los primeros artículos del código, es que a un juez lo podemos volver competente. Yo me dirigí a un juez incompetente, pero lo podemos volver competente. Y se va a volver competente normalmente cuando no alegamos la incompetencia, etcétera. Pero es bien importante que quede claro esto. La prórroga de la competencia no se da por razón de la materia. Quiere decir que un juez penal puede conocer civil. No, eso es imposible, no puede. Un juez penal no puede conocer civil, ni civil puede conocer penal. ¿Ok? Hay jueces mixtos, pero ya la corte les dijo, son mixtos y son penales y civiles. Bueno, eso no es problema, pero ya les dijeron que son jueces. Pero yo irme a un juez de paz exclusivamente penal para que conozca un objeto civil no es posible. Ni aunque lo aceptemos las partes, ni aunque lo aceptemos las partes. Si yo me voy ante un juez de primera instancia, siendo juez competente, un juez de paz, aunque nos pongamos de acuerdo con las partes, no podemos ir con el juez de primera instancia. La prórroga de la competencia solo se puede dar por territorio. Me explico. Si yo tenía que plantear esto ante un juez de paz civil de San Lucas, pero yo lo presenté ante el juez de paz civil de Chimaltenango, la otra parte está de acuerdo o la otra parte no alega incompetencia, entonces podemos prorrogar la competencia ante ese juez de paz, pero solo se puede hacer por territorio. O sea, a un juez originalmente incompetente por territorio, sí lo podemos volver competente, siempre y cuando sea el juez por razón de materia y que cuantía que originalmente tenía que conocer. Bueno, la diferencia entre jurisdicción y competencia ya no es difícil de entenderla. La jurisdicción, facultad de administrar justicia, y la competencia, el límite de esa jurisdicción. Uno es el todo, otro es la especie. Y por último, hay una figura en los primeros artículos del código que se llama la perpetuatio jurisdictione. No significa más que la perpetuidad de la jurisdicción, que significa que desde el momento que un juez admite para su trámite una demanda, a él le corresponde administrar justicia y resolver, aunque en el transcurso del proceso cambie las condiciones. Imagínense que hoy un juez de primera instancia comienza a conocer un asunto, pero dentro de un mes dictan un decreto, un acuerdo, una ley, lo que sea, que cambia la competencia por razón de la materia y sucede que él estaba conociendo algo que hoy sí era competente, pero dentro de 10 días ya no lo es porque la ley dice que ya no lo es. Él no se le va a quitar la jurisdicción, tendrá que conocerla hasta el final. A eso se refiere la perpetuatio jurisdictiones, con un mecanismo de garantizar que el mismo juez, el juez que conozca y originalmente era el que debía conocer, termine el proceso aunque cambien las condiciones. Cambió el domicilio en una parte, cambió las reglas de las cuantías, aunque cambie eso, él estará obligado a concluir con la actividad jurisdiccional. Pero bien, esto es el tema del día de hoy en relación a jurisdicción y competencia.
Ahora me corresponde trasladarles a ustedes el micrófono. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta, me puede levantar las manos, me pueden, como ustedes quieran. Walter, por favor, si es tan amable. Licenciado, solo una consulta. Cuando usted hablaba acerca de lo que era, cómo se debe de decir el nombre correcto de los jueces, dijo que era por materia, por instancia y territorio, ¿no? Materia, cuantía y territorio. Materia, monto y territorio. Así tiene que trabajar. Materia, monto y territorio. La jurisdicción está dividida por materias. Penales, civiles, laborales, constitucionales, de menores, de militares, etcétera. Es materia. Cuantías, mayor cuantía, menor cuantía. Y territorio, la circunscripción o la división geográfica de nuestro país. Jueces departamentales, primera instancia. Jueces de paz, que son de los municipios. Así, entonces usted tiene que ubicar a la demanda, primero por materia. Pues eso no va a estar difícil. Conmigo no va a estar difícil, o es civil o es penal, o perdón, es familia. Entonces normalmente es civil, pero pueden ahí ver casos que vamos a ver de familia. Entonces usted tiene que decirse un juez de familia o un juez civil, hasta ahí no hay problema. Luego por cuantía tampoco habría haber problema. Si tiene un monto, ustedes ya determinan qué municipio debía conocer, y dependiendo si está entre la lista de los de 50, los de 25 o los de 15, será un juez de paz o un juez de instancia. Y después vendrá el territorio. Si la persona reside en un lugar, porque mire, la regla general es que yo voy donde vive el demandado. Si el demandado vive en Petén, voy a tener que ir a demandar allá. Pero esa regla tiene sus excepciones. Por ejemplo, cuando se discuten bienes, ¿dónde están los bienes? Cuando es un juicio de daños, ¿dónde se ocasionaron los daños? Cuando es un juicio de alimentos, decide el alimentista entre el domicilio de ella o el domicilio del obligado a dar alimentos, pero eso están en las reglas de competencia que yo quiero que ustedes vean. Entonces, se divide y se nombra al juez por materia, por territorio o por cuantía. Juez de paz es por cuantía o de instancia. Juez de paz o juez de instancia por cuantía. Del ramo civil, materia, o del ramo de familia, materia. Primera instancia, del departamento del municipio es territorio. Así se maneja, ¿eh? Darling, por favor. Licenciado, disculpe, ¿cuál era el nombre de la ley que usted mencionaba que era para ser juez? Hay una ley de la carrera judicial. ¿Solo así se busca? La ley de la carrera judicial. Ah, ok, gracias. Vaya. ¿Alguien más me iba a preguntar? Ya no veo a nadie. No hay nadie más. Licenciado, Walter, por favor. Solo algo que no me quedó claro acerca de los poderes de la jurisdicción fue uno, el de la coerción, el coertio. Ese es, si se presenta el obstáculo de que, por ejemplo, la persona que tiene que llegar al juzgado no se presenta, el juez tiene el poder, o sea, el parte de la jurisdicción de poner a disposición a esa persona. ¿De eso trata el coercio, no? El poder de coerción son facultades coercitivas que tiene el juez para que se trate de evitar cualquier obstáculo al sistema de justicia. Por ejemplo, la persona se quiere ir del país, el juez puede decretar su arraigo. La persona no comparece a juicio, lo declara rebelde. La persona no comparece a prestar declaración de parte, lo declara confeso. Un testigo no quiere llegar, puede ordenar su traslado a través de la policía para que vaya a prestar declaración. Una persona no quiere desocupar, puede ordenar su lanzamiento, por ejemplo. Eso es el poder de la coerción. Muchas gracias, licenciado. A usted, Leslie, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, tal vez parecerá un poco repetitivo, pero no me queda clara una parte, que sería cómo nombrar a los jueces, que vendría siendo en ese orden estrictamente de materia, cuantía y luego el territorio. No, Leslie, no forzosamente. Yo puedo decir, señor juez civil de paz del municipio de San Cristóbal. Así. Pero no ese es el orden. Pero lo lógico es entender que le voy a poner señor juez paz, o instancia señor juez de paz, o señor juez de primera instancia, del ramo civil o del ramo de familia, del departamento o del municipio Así. Muy bien. Es como que la forma más común, es normal como se hace, pero no es que la ley nos diga que ese es el orden para hacerlo, ¿verdad? Pero usted identifica, como decirlo, con 2 nombres y un apellido, o con un apellido, un nombre y 2 apellidos, como sea. Pero la cosa es que hay 3 elementos que van.
cuantía, materia, territorio. ¿Ok? Muy bien, licenciado. Gracias. Harold, por favor. Disculpe, licenciado, conforme a la competencia por territorio, si la persona a la que quiero demandar se encuentra fuera del país, pero yo sé exactamente en dónde se encuentra, ¿a dónde debo acudir para demandarlo? Bueno, mire, pues si la persona está fuera del país, tendría que ser en el último domicilio en que estuvo. ¿Ok? O sea, nosotros seguimos a la persona a su domicilio dentro de Guatemala, pero nosotros, la justicia nuestra no se extiende hasta Estados Unidos, por ejemplo. Yo no podría ir a presentar una demanda con las leyes guatemaltecas de un guatemalteco contra otro demandándolo en los Estados Unidos. Yo tengo que demandarlo en su último domicilio donde él estuvo aquí. Ese sería el juez competente. Ahora, ¿cómo le voy a hacer saber a él la demanda? Es otros 10 centavos. Porque entonces yo, por ejemplo, hay una figura en el Código Procesal que se llama el suplicatorio. Van a ver más adelante que hay exhortos, despachos y suplicatorios. ¿Qué es un despacho? Cuando un juez de mayor jerarquía le dirige a uno de menor para que le haga una diligencia. Un juez de primera instancia se dirige a un juez de paz para que vaya a ordenar notificarle a alguien en el municipio. Un exhorto es cuando un juez de la misma categoría, por ejemplo, un juez de primera instancia, le pide a otro juez de primera instancia de otro departamento para que haga una diligencia. Y un suplicatorio es cuando un juez guatemalteco se dirige a un juez extranjero para que le haga una diligencia. Entonces, le vamos a poder notificar a él en Estados Unidos, pero vamos a demandarlo ante el último domicilio que tuvo en Guatemala. Ahí va a ser el juez competente. Ahora, el camino es muy escabroso. Por eso es cuando alguien no está en Guatemala, yo le presento, declaro la ausencia y le nombro un defensor judicial para notificarle al defensor judicial que está en Guatemala. Y lógicamente tendríamos que ir, en el caso del defensor judicial, ahí hay una laguna porque no se establece muy claramente, pero diríamos también, a mi criterio, con el último domicilio conocido de la persona ausente. Ok. Gracias, licenciado. Voy a dejar a usted. ¿Alguien más? Bueno, me alegra que hubiera bastante participación. Ojalá que sigamos así, siga aumentando. Me recuerden que no los veo, así que pueden preguntar. Salen ustedes de las dudas. En la próxima sesión de clases, si hubieran dudas de esta clase, ustedes me pueden seguir preguntando. Para la próxima sesión tenemos otro punto del programa, porque en cierta forma ya vimos pero vamos a tener de repente, todavía déjenmelo estudiar, tal vez un pequeño como laboratorio para poder discutir el tema de competencia y jurisdicción. Me gustaría que lean esas reglas de competencia y lean los primeros 28 artículos del Código Procesal Civil. Bueno, ahí los dejo. Tengan una feliz tarde. Con permiso y hasta el jueves a la misma hora. Nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Licenciado, gracias. Listo, licenciado.